Hoy vamos a explicar cómo calcular la frecuencia relativa de un grupo de datos. Iniciamos por contar cuántos datos tenemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 datos. Es lo primero que habrá que hacer. Después habrá que calcular la frecuencia absoluta. Ya lo hemos explicado en un video anterior y de antemano he realizado pues este rayado. Recordemos que en esta columna vamos a anotar los números, o sea, los datos. Y en esta columna vamos a anotar la frecuencia absoluta. Empezamos con el número 2. El número 2 se repite una, lo cancelamos, 2, 3 veces. 3 veces se repite el número 2. Seguimos con el número 4. El número 4 tenemos 1, 2, también se repite 3 veces. Seguimos con el número 6. El número 6 solamente lo tenemos una vez. Continuamos con el número 5. El número 5 tenemos 1, 2, se repite 2 veces. Después seguimos con el número 7 y el número 7 se repite una sola vez. Y ya hemos calculado pues la frecuencia absoluta. Si contamos, vamos a tener 3, 6, 7, 9 y 1, 10. Observamos que la suma total de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Ahora vamos a explicar cómo calcular la frecuencia relativa. Aquí en esta parte he escrito la forma en que en esta clase vamos a entender cómo vamos a representar la frecuencia absoluta con una F minúscula y una A mayúscula, y la frecuencia relativa con una F minúscula y una R mayúscula, y eso nos va a representar la frecuencia relativa. ¿Cuál fue la finalidad de calcular primeramente la frecuencia absoluta? Es que debido a lo siguiente, para calcular la frecuencia relativa nos guiamos en una pequeña fórmula. Lo voy a escribir con rojo. Frecuencia relativa va a ser igual a la división de la frecuencia absoluta, que lo estamos representando con FA, entre el número de datos, El número de datos ya lo tenemos aquí, que es 10 en este ejemplo. Número de datos. O también puede decirse que va a ser igual a la frecuencia absoluta entre la suma total, precisamente también de la frecuencia absoluta. Vamos a utilizar este símbolo, suma total de la frecuencia absoluta. Pero para no enredarnos mucho, mejor utilizamos esto. Bien, ahora pues la frecuencia relativa se puede expresar de 3 formas diferentes, como aquí lo tengo. Una forma en fracción, en decimal y en porcentaje. De estas 3 formas diferentes se puede representar la frecuencia relativa. Vamos a ver en forma de fracción. En forma de fracción dice frecuencia absoluta, que en este caso es 3. Entre el número de datos es 10, que la suma total de la frecuencia absoluta coincide con el número de datos. Entonces esto va a ser sobre 10. Aquí también 3 sobre 10. 1 entre 10. 2 entre 10. 1 entre 10. Observamos que todas las fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas.
Para sumar fracciones homogéneas solamente sumamos sus numeradores. Y aquí tenemos 3, 6, 7, 9 y 10. Suma total de la frecuencia relativa, ya sumamos que es 10 sobre 10 y esto es igual a 1. Bien, y hemos calculado ya la frecuencia relativa representada en forma de fracción. Si lo queremos representar en forma decimal, entonces la frecuencia relativa será la división de esto que tenemos acá. Si dividimos, aquí voy a hacer la división, borro esta parte y vamos a hacer un ejemplo nada más. Dividir 3 entre 10. 3 entre 10. No alcanza, lógicamente. Aumentamos un 0 y esto va a ser 3 por 0, 0 para 0, 0, 3 por 1, 3 para 3, 0. Entonces esto va a ser igual a 0.3. Lógicamente esto también es lo mismo. Y aquí también va a ser 0.1, 0.2 y 0.1. Si sumamos vamos a tener 3, 6, 7, 9, 10, 10, separamos una cifra y vemos que esto coincide. Siempre en esta parte nos va a dar 1, a menos que la división no sea tan exacta y entonces nos va a dar un poquito menos de 1. Ahora, en porcentaje tenemos que este es el 100%, este es el 100%. Entonces 1 será el 100%. Por lo tanto 3.3 va a ser a la incógnita x. Ya sabemos que esta es una regla de 3 simple y multiplicamos en forma cruzada. Lo voy a hacer de este lado, borro esta parte y lo hago aquí. En forma cruzada, 1 por x es x, igual a 0.3%, 0.3%, y esto va a ser igual a 100 por 0.3, tenemos 0, 0, 3 por 1, 3, separamos una cifra y tenemos 30, x igual a 30%. O sea que nada más este resultado lo multiplicamos por 100 y aquí tenemos 30%, aquí tenemos 30%, multiplicamos por 100, esto sería el 10% y esto sería el 20% y esto sería el 10%. Si nosotros sumamos 30, 60, 70, 90 y observamos que esto es el 100%. Entonces recordar que la frecuencia relativa la podemos representar de 3 formas diferentes. La frecuencia relativa se calcula por medio de la fórmula. Aquí escribimos otra vez la fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre el número de datos, o la suma total de las frecuencias absolutas. Bien, nos miramos hasta la próxima.